de aluminio reaccionan con 1 mol de hierro, de óxido de hierro 3, para formar el óxido de aluminio y hierro. Por lo tanto, primero, con la ecuación balanceada, transformamos, dijimos, los gramos en moles. O sea, yo tengo 124 gramos, el peso del aluminio es 27, me da 4,59 moles, los moles de F2O3 son 601 gramos dividido, si tienen dudas me van preguntando, 601 gramos dividido por 160, me da 3,76. Entonces hago la siguiente regla de tres simples. 2 moles de aluminio reaccionan con 1 mol de F2O3. Por lo tanto, los 4,59 de aluminio que dispongo reaccionan con X. Entonces multiplicamos 4,59 por 1, lo dividimos por 2 y nos da que X es 2,30 moles. Entonces, aquí viene la pregunta. Necesito 2,3 moles de F2O3 para que el aluminio reaccione completamente. ¿Cuántos moles dispongo? 3,76. Por lo tanto, si necesito 2,3 y dispongo con 3,76, claramente el reactivo limitante en este caso va a ser el aluminio. ¿Ya? Entonces, con esta regla de tres simple, yo puedo determinar cuál va a ser el reactivo limitante de la reacción. Ahora, alguien podría usar el hierro. Si tú tomas el óxido de hierro, dice, 2 de aluminio reaccionan con 1 mol de hierro, como X reaccionan con los 3,76, ¿ah? Lo que va a ocurrir es que necesitas casi 7 moles de aluminio, pero yo dispongo solo de 4,59. Por lo tanto, si utilizan el otro reactivo, igualmente van a llegar a la conclusión que el reactivo limitante es el aluminio. ¿Ok? Ahora, el reactivo limitante es el aluminio, por lo tanto, en el momento que tú determinas que el reactivo limitante es el aluminio, todos los cálculos estequiométricos se hacen en función del aluminio. ¿Ya? Y el hierro va a quedar como exceso en la reacción. ¿Ya? Entonces, ahora todos los cálculos estequiométricos los vamos a hacer en función del aluminio. Entonces, determinamos que entonces que el aluminio es el reactivo limitante, ¿ya? Y el exceso, vamos a ver que yo dispongo de 3,76 moles de óxido de hierro, pero reaccionan 2,3, por lo tanto voy a tener un exceso de 1,46 moles de F2O3. Entonces ahora calculamos, que era la segunda pregunta, ¿qué cantidad de óxido de aluminio se obtiene cuando hacemos reaccionar 4,59 moles de aluminio? Porque ya determinamos que el aluminio es el reactivo limitante. Entonces simplemente tomamos 2 moles de aluminio, van a generar, perdón, 2 moles de aluminio van a generar 1 mol de óxido de aluminio. Y por lo tanto, los 4,59 que yo dispongo, no olviden que los 4,59 lo habíamos calculado inicialmente y son los que reaccionan completamente, van a generar X. Y aquí me da que X 2,3 moles. O sea, se obtienen 2,3 moles de óxido de aluminio en la reacción. Ahora, aquí estamos suponiendo una cosa muy importante. Cuando uno hace estos cálculos estequiométricos, aquí estamos suponiendo que el rendimiento de la reacción es de un 100%. ¿Sí? Porque aquí estamos, los cálculos que obtenemos a través de la ecuación química balanceada se llaman los cálculos teóricos. ¿Ah? Eso significa que teóricamente vamos a obtener esa cantidad de moles de óxido de aluminio, 2,3. O sea, significa que yo estoy haciendo un cálculo y ese cálculo es la cantidad teórica que voy a obtener. Pero en la realidad eso cambia. Muchas veces lo que ocurre es que yo voy a determinar teóricamente, cuando uno trabaja con la reacción química balanceada, ¿ah? La cantidad, los cálculos que obtiene ahí se llaman cálculos teóricos. O sea, yo teóricamente debería obtener 2,3 moles de aluminio. Si tomamos la masa molar del óxido de aluminio, que es 102, tomamos los moles, los multiplicamos por el peso molecular del óxido de aluminio, que es de 102 gramos mol, y tendríamos que obtener 234,1 gramos de aluminio. Eso es lo que teóricamente vamos a obtener. Pero a veces, experimentalmente, nosotros vamos al laboratorio, hacemos esta reacción, ¿ya? Y no obtenemos esa cantidad. Habitualmente se obtiene menos. ¿Por qué? Porque el procedimiento experimental que ustedes usan, por ejemplo, si ustedes se equivocan en medir las masas iniciales o de alguna forma tienen alguna dificultad para pesar o para
cristalizar los productos, habitualmente el rendimiento podría ser menor, ¿ya? Ojo que el rendimiento experimental siempre es menor que el teórico, no podría ser mayor. O sea, si obtienen un rendimiento mayor es que algo pasó en la reacción. Esto ustedes lo van a poder experimentar en forma práctica el próximo semestre, cuando tengan los trabajos prácticos de química general, ¿ya? Habitualmente tienen que hacer pequeñas síntesis durante el trabajo práctico. Aquí hay preguntas. Nicolás dice, comparar los moles que necesita la reacción y los que tienes. Exactamente, eso es lo que cuando uno quiere saber el reactivo limitante. Uno dispone una cantidad y los que realmente necesita son otro valor, ¿ya? Obviamente que si son los moles menos de los que necesita, ese es el reactivo limitante de la reacción. Entonces aquí dice otro compañero, entonces en resumen hay que sacar los moles de la molécula y ver cuál sería más pequeña. Exactamente. Hay que, pero ojo, hay que calcular los moles de cada reactivo. Buena pregunta me hace ahí un compañero, pero cuidado, cuando uno calcula los moles, tiene que considerar la estequiometría de la reacción, ¿ya? Porque si es mol a mol, funciona. Si es mol a mol, la reacción va a funcionar, ¿ya? Lo que dice un compañero, porque un compañero dice, calculo los moles y el que disponga de menos moles es el reactivo limitante. No, tiene que hacer un cálculo estequiométrico, una regla de 3 simple. Aquí hay más preguntas. Dice que lo dije al revés. A ver, repito. Puede que lo haya dicho al revés, no creo, pero bueno. Fíjense ustedes que aquí yo dispongo, como alguien preguntó, dispongo de 4,59 moles de aluminio y 3,76 moles de hierro, ¿ya? Si alguien usara el concepto que acaban de enunciar que dicen, calculo los moles y del que tenga menos moles el reactivo limitante, cometería un error, porque aquí hay menos moles de óxido de hierro. Por lo tanto, yo podría pensar que este es el reactivo limitante, ¿ya? Pero no es así, porque la estequiometría de la reacción es la que me va a decir cuál es el reactivo limitante. Por lo tanto, esta regla de 3 simple que está aquí, tienen que hacerla. O sea, 2 moles de aluminio reaccionan con 1 mol de óxido de hierro, como los 4,59. O sea, yo voy a suponer que la pregunta es, ¿cuánto necesito para que los 4,59 reaccionen completamente? Y aquí dice X, ¿ya? Y dice que para que reaccione completamente, el aluminio necesito 2,3 moles de óxido de hierro. ¿Y cuánto dispongo? 3,76. ¿Ya? Por lo tanto, el reactivo limitante del aluminio. Si ustedes hicieran la regla de 3 simple al revés, dijeran 2 moles de aluminio reaccionan con un mol como X para que reaccione completamente el óxido de hierro, la situación sería diferente. ¿Por qué? Porque yo necesitaría una cantidad de moles de hierro que no dispongo, porque necesito, para que reaccione completamente el hierro, necesito que la cantidad de moles de aluminio sea 7,52. Si yo quisiera hacer reaccionar todos los moles de óxido de hierro, necesito 7,52 moles de aluminio que surgen de 2 es a 1 como X es a 3,76. 3,76 multiplicado por 2 me va a dar la cantidad de moles de aluminio que necesito para que reaccione el óxido de hierro completamente. Y necesito, según los cálculos que acabo de hacer yo, 7,52. Y dispongo solo de 4,59. Por lo tanto, en esta reacción es imposible que el óxido de hierro reaccione completamente, ¿ya? Por lo tanto, esta regla, insisto jóvenes, esta regla de 3 simple que hay aquí, de relacionar los moles de A con los de reactante A con el reactante B, tienen que hacerla. Por lo tanto, no asuman ninguna otra, digamos, suposición. Como por ejemplo, que lo que dijo un compañero, saco los moles de cada uno y de los moles que tenga menos el reactivo limitante. Aquí claramente eso no es correcto, porque tengo menos moles de óxido de hierro y el reactivo limitante es el aluminio, ¿ya? Por lo tanto, aquí surge lo que yo les decía antes, que el reactivo limitante no es el que está en menor cantidad, es el que está en menor proporción dependiendo de la estequiometría de la reacción. La estequiometría es muy importante para sacar el reactivo limitante, ¿ya? Ok, entonces, nosotros dijimos que
el reactivo limitante era el aluminio, por lo tanto dice que se obtienen 2,3 moles de óxido de aluminio y por lo tanto voy a obtener 234 gramos. Esa cantidad de gramos es la cantidad teórica. La ecuación química balanceada me va a entregar a mí información teórica de la cantidad de sustancia química que se va a producir. La masa experimental la determinamos, como la palabra dice, valga la redundancia, en forma experimental. O sea, ustedes tienen que ir al laboratorio, hacer la reacción, van a obtener una cantidad de producto y lo pesan en una balanza. Y habitualmente, salvo que uno trabaje en condiciones muy perfectas, el rendimiento de la reacción, o sea, la cantidad de masa que obtienen no va a ser 234 gramos, habitualmente es menos. ¿Por qué? Porque el rendimiento experimental tiene que ver con varios hechos que uno realiza durante la reacción. Por ejemplo, el proceso de cristalización, supongamos que el óxido precipita y no precipita completamente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el rendimiento experimental siempre es menor que el rendimiento teórico. ¿Ya? Y ustedes lo van a experimentar el próximo semestre, cuando podamos hacer los prácticos, que ojalá podamos en algún momento hacer los prácticos, que son muy, muy importantes para ustedes en su formación. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: les pedimos a ustedes que sinteticen un compuesto y ustedes calculan su rendimiento, ¿ya? O sea, hacen los cálculos teóricos, supongamos que tienen que obtener 2 gramos, y habitualmente todos obtienen 1,5, 1 gramo o menos, ¿ya? Porque depende del cuidado que uno tiene en trabajar en la cantidad que obtiene, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros estamos suponiendo que el rendimiento es de 100%. Aquí hay una pregunta. 2 preguntas, 4 preguntas. Alguien dice ahí que sí, ojalá. Yo pienso que a partir del mes de noviembre de este año vamos a tener prácticas, ¿ya? Ok, entonces, jóvenes, podemos determinar en forma teórica, ¿cierto?, que se obtienen, cuando reacciona completamente el reactivo limitante, 234 gramos de óxido de aluminio. Entonces aquí está lo que yo les decía. Cuando uno trabaja en una reacción química balanceada, ¿ya? Obtiene el rendimiento teórico. O sea, la ecuación, los cálculos que obtiene de la ecuación química balanceada se llaman rendimiento teórico, ¿ya? El rendimiento real de la reacción lo determinamos en forma experimental, ¿ya? Alison dice, profe, espere, dígame, pregúnteme. ¿Por qué para sacar como el producto eliminó el hierro? Porque La lo regla que yo B dije antes, ahí. miren, no es que lo haya eliminado, lo que pasa es que yo determiné que el reactivo limitante era el aluminio, ¿cierto? Por lo Sí. tanto, los cálculos de la reacción los hago en función del aluminio. Pero Ah, solo. aquí, claro, los cálculos estequiométricos los hago todo en función del reactivo limitante, ¿ya? Y aquí lo único que hice fue saber que de los 3,76 de hierro van a reaccionar 2,3 y va a quedar 1,646 moles de exceso. Pero los cálculos teóricos estequiométricos los hago solo en función del reactivo limitante. No es que lo haya olvidado el otro, sé que está ahí y que lo necesito para la reacción, pero los cálculos teóricos se hacen en función del reactivo limitante, ¿ya? Por eso es muy importante determinarlo en la práctica, no suponerlo, ¿ah? Ok, ¿Y por qué se profe. majadero con esto? Porque muchos estudiantes en las pruebas suponen, yo tengo 2 moles de esto y el reactivo limitante, como alguien dijo, es el que tengo menor cantidad de moles. No, hay que hacer este cálculo, ¿ya? Porque si no, en las pruebas tiene el 50% de posibilidades que tu problema esté mal, que es harto, ¿ya? Entonces, ok, entonces una vez no olviden, para que reforzar la pregunta de Allison, los cálculos estequiométricos los voy a hacer en función del reactivo limitante, el que yo dije que era limitante, por eso se llama limitante, porque es el que va a controlar la estequiometría de la reacción. Por lo tanto, todo lo que pase en la reacción va a depender de este reactivo. Ok, entonces, en fase al reactivo limitante. Entonces, ahí surge el concepto de rendimiento. Entonces, dice, el rendimiento teórico de una reacción química es la cantidad que se obtiene en función de la reacción química.
Y el real, como ya les dije, lo determinamos experimentalmente. Y miren lo que dice ahí. Casi siempre es menor que el rendimiento teórico. Bueno, estas clases no son las mías, pero yo diría que en el 100% de posibilidades, el rendimiento real es siempre menor que el teórico. ¿Ya? Porque si no aquí estaríamos violando un principio fundamental de la materia, que es que la materia solo se transforma. ¿Ya? Yo no puedo generar materia en forma espontánea. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, el rendimiento real es siempre menor que el rendimiento teórico. ¿Ya? Y el rendimiento porcentual lo calculamos siempre, tomamos el rendimiento real, lo dividimos por el rendimiento teórico y lo multiplicamos por 100. ¿Ya? Por ejemplo, si el rendimiento es del 80%, significa que por cada gramo teórico se obtienen realmente 0,8 gramos de producto. ¿De acuerdo? Entonces, también hay otro concepto importante, que es el concepto de pureza. Por ejemplo, si yo tengo, ustedes cuando vayan al laboratorio van a ver que todos los envases tienen un logo, donde están las propiedades del elemento. Ya, me dicen que voy a llamarle. Muy bien. Ok. Entonces, repetimos. Ojo que esto, de aquí no tienen que anotar nada porque esto lo puse en un curso. Está puesto, yo actualicé la presentación y cambié algunas cosas y la volví a poner. Entonces, desde el punto de vista práctico, el rendimiento real, como dije, siempre va a ser menor que el rendimiento teórico. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Estas clases las hizo un colega joven y dice casi siempre. No, es siempre. Voy a pedirle que lo cambie. Porque no podemos generar materia. Si generamos materia, nos ganamos el Nobel. O sea, imagínense que usted tiene que producir oro y que teóricamente teóricamente se puede obtener por cada, no sé, por 10 gramos de mineral, 1 gramo de oro, y usted obtiene 2, se ganó, primero se hizo millonario, y segundo, se ganó el premio Nobel porque está generando materia, ¿ya? Y eso no puede ser. La materia solo se transforma. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, nosotros cuando podamos hacer trabajos prácticos, que ojalá sea pronto, ¿ah? Que son muy entretenidos los prácticos, porque usted ahí trabaja con reactivos reales, ¿ya? Y hace su síntesis en forma real. Por lo tanto, es muy interesante ver esa parte del trabajo, que ojalá la podamos hacer pronto. Entonces, lo que nosotros hacemos es obtener un rendimiento real y un rendimiento teórico. Entonces, el rendimiento de la reacción lo calculamos como el cociente entre la masa en gramos, habitualmente tiene que ser en gramos reales dividido por gramos teóricos por 100. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una reacción química donde yo sé que el rendimiento va a ser de 80%, cuando yo comparo el valor teórico con el real, sé que voy a obtener por cada gramo de reactivo o de producto teórico solamente el 80%. Ya vamos a hacer problemas de esto que ayudan a clarificar este concepto. Entonces, el rendimiento tiene que ver con la cantidad de producto que se forma en la reacción. Y nunca va a ser sobre el 100%. O sea, si usted en una prueba le preguntan, calcula el rendimiento de la reacción y el rendimiento le da más del 100%, es que algo anda mal. ¿Ya? En algún cálculo ahí cometieron un error. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué tan alto tiene que ser el rendimiento para hacer? Bueno, obviamente que en una reacción química, un rendimiento sobre el 90% es considerado un rendimiento elevado. Bajo el 90% es considerado que puede ser mejorado. Pero hay reacciones que tienen rendimientos muy bajos, pero dependiendo el interés del producto también influye. Pero habitualmente un rendimiento sobre el 90% es considerado buen rendimiento. ¿Ya? O sea, si usted en una práctica se les pide determinar el rendimiento y el rendimiento se evalúa, si usted le da sobre un 90%, es un rendimiento considerado buen rendimiento. ¿Ya? Ahora, ¿por qué puede disminuir el rendimiento? El rendimiento disminuye de una reacción por varias razones. Uno, por ejemplo, que usted trabajó en condiciones muy apropiadas. O sea,
los reactivos iniciales fueron pesados inapropiadamente, ¿cierto? No se guardó el rigor de la pesada, o por ejemplo durante la reacción tuvo ahí una pérdida por alguna razón, o también puede ocurrir que los reactantes no son tan puros, ¿ya? Entonces ahí surge otro concepto que se llama el concepto de pureza, ¿ya? Cuando uno tiene un reactivo químico, uno quiere que sea lo más puro posible, pero habitualmente la pureza es relativa. Por ejemplo, si ustedes compran hidróxido de sodio, ¿ah? Uno puede comprar hidróxido de sodio en el mercado hoy día en la industria chilena y tienen de diferentes purezas. Por ejemplo, hay un hidróxido de sodio que tiene 65% pureza. ¿Qué significa eso? Que por cada gramo del compuesto que usted compró, solo 0,65 gramos son hidróxido de sodio y el otro es carbonato de sodio. Entonces, la pureza es fundamental. Por eso existen reactivos, y eso lo van a ver cuando estudien analítica, existen reactivos técnicos, reactivos pH, y hay unos que son ultra puros. Pero obviamente, la pureza del reactivo también está relacionado con el costo del reactivo. Entonces, habitualmente, reactivos que son más puros tienen costo más elevado, ¿ya? Entonces, ustedes cuando hagan los trabajos prácticos se van a dar cuenta. Cuando el técnico les pasa un determinado reactivo, la pureza es variable, puede variar entre el 80, 90, 95%. Sobre el 99% se considera ultra puro, ¿ya? Bajo el 80% se considera relativamente puro, ¿ya? Obviamente que la pureza sí influye en el rendimiento, porque imagínense que ustedes van a hacer una reacción, supongamos que vamos a la reacción que estábamos nosotros haciendo. Usted necesita pesar 124 gramos de aluminio para obtener 234 gramos de óxido de aluminio. Supongamos que la pureza del aluminio es del 80%. Eso significa que cuando usted pesa 124 gramos de aluminio, no está pesando 124 gramos de aluminio, está pesando menos, está pesando aluminio más algo más, ¿ya? Ya vamos a hacer problemas estequiométricos considerando la pureza, ¿ya? Entonces, la pureza, ahora, ¿cómo uno sabe qué tan puro es el compuesto que está usando? ¿Ya? Porque en el envase que usted adquiere en el producto aparece, tiene que aparecer la pureza del compuesto. Y como ya les dije, el envase viene el nombre del compuesto, la fórmula química, y además de la fórmula química aparece la pureza, ¿ya? Obviamente que si yo trabajo con compuestos ultra puros, ¿ah? Los compuestos ultra puros van a mejorar el rendimiento de la reacción, porque cuando un compuesto no es tan puro puede gatillar reacciones secundarias, puede producir otro compuesto. Por lo tanto, obviamente que en las reacciones químicas uno prefiere usar compuestos que sean altamente puros, ¿ya? Por ejemplo, para los trabajos prácticos que ustedes realizan, nosotros compramos solo reactivos pH, ¿ya? pH análisis significa que son ultra puros. O sea, usted trabaja con los mejores reactivos que hay en el mercado, porque si no, el concepto que queremos ilustrar en el experimento que está usted haciendo no se puede ilustrar bien, ¿ya? Pero en general nosotros usamos reactivos pH, ¿ya? No usamos reactivos técnicos para las actividades prácticas, ni para preparar soluciones, porque al final uno está tratando de ilustrar un concepto en cada reacción y lo único que puede ocurrir es que no resulten, ¿ya? Chicos, solo usen el chat para hacer preguntas, por favor, ¿ya? Entonces, ok, entonces vamos a ver que, por ejemplo, aquí dice el cobre, ¿ah? Aquí hay dos preguntas. Mayor pureza, mayor rendimiento. Exactamente. Ese es el objetivo, ¿ya? Aunque, ojo, ¿ah? O sea, yo puedo entregarle a usted los reactivos más puros del mercado, pero si usted no trabaja bien, o sea, no hace la reacción química bien, puede que el rendimiento no sea bueno. Por eso también es importante tener reactivos puros, pero la persona o el profesional que estudia química que hace la reacción también influye, ¿ya? Hay que trabajar en las mejores condiciones posibles, bajo seguridad, ¿cierto? Considerando, haciendo los cálculos teóricos bien, todo eso influye en el proceso, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que uno cuando obtiene la reacción química, ¿cierto? Tú tienes que hacer los cálculos teóricos, esos cálculos teóricos tienen que estar bien hechos. ¿Ah? Y después pasamos a la parte experimental. ¿Ya? Obviamente, la parte teórica, el conocimiento teórico de la reacción tiene que estar bien hecho. Pero después usted, por ejemplo, va a mezclar A con B, ¿cierto? El tiempo de calentamiento que le da la reacción, todo eso va a influir en el rendimiento. Entonces, hay una parte teórica que son los cálculos que uno hace y después también hay una parte experimental que es cómo tú realizas el experimento. Entonces, si tú sigues, por ejemplo, el protocolo al pie de la letra, lo más probable es que tenga un buen rendimiento. Pero si te saltan el protocolo de preparación algunas cosas, por ejemplo, si dice calentar 30 minutos y tú calientas 20 minutos, eso te puede afectar el rendimiento. Si dice cristalizar durante 1 hora y tú cristalizas durante 30 minutos, también. ¿Ya? Por lo tanto, el protocolo hay que seguirlo al pie de la letra. Entonces, cuando uno tiene la pureza de un compuesto, aquí dice que yo tengo cobre que tiene un 80% de pureza. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Si yo tengo cobre que tiene un 80% de pureza y voy al laboratorio, peso 60 gramos de ese producto. ¿Ya? La cantidad de cobre que hay ahí no es 60 gramos, es 48 gramos de cobre. El resto puede ser algún contaminante o algún producto que se obtiene en la reacción de síntesis del cobre. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros usamos cobre para preparar, hacer los prácticos, y ustedes lo van a ver. Cuando toman el cobre y lo disuelven con ácido nítrico, se forma un precipitado negro en la solución. ¿Y por qué ocurre eso? Y eso hay que filtrarlo luego. Porque habitualmente para que el cobre no se oxide es recubierto con un aceite mineral. Entonces ese aceite mineral habitualmente aumenta el peso. Entonces tú tienes dos opciones. Usarlo en forma convencional y luego filtrar el óxido que se va a formar para tener una solución pura, o limpiar primero bien las láminas de cobre. ¿Ya? Cuando hagamos los prácticos van a darse cuenta que pasan cosas que indican que los reactivos o no están puros o tienen algunos tratamientos para impedir que se descompongan, porque el cobre, si tú lo dejas al aire, se oxida y forma óxido cobre. Entonces, para que no se oxiden las láminas de cobre que uno compra, las cubren con un aceite para impedir que interaccionen con el oxígeno. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace una reacción, todos estos cálculos teóricos hay que considerarlos. ¿Ya? Ok, entonces por ejemplo aquí dice un anillo de oro que tiene 18 quilates. Si yo tengo un anillo de oro, usted le regala ahí a su novia un anillo de oro de 18 quilates, ¿ah? Y es de 75% de oro y 25 otros metales, obviamente la cantidad de oro no es la masa del anillo. ¿Ah? Hay un 25% ahí que no es oro, que puede ser otro mineral, puede ser plata o bronce o etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso cuando uno compra un anillo le agrega una gota de ácido, de agua regia. ¿Ah? Si ustedes quieren saber si un anillo es de oro, tienen que mezclar ácido nítrico y ácido clorhídrico. Lo mezclan en una proporción que no me recuerdo en este momento, pero se llama agua regia. Y toman una gotita de ese ácido y lo agregan sobre la pieza de oro. Si se pone verde es porque no es 100% puro. ¿Ya? ¿De acuerdo? La forma que tienen los especialistas en saber si es de oro, toman una gotita de ácido y se la agregan. Porque el oro es un elemento muy inerte. El oro no reacciona ni con ácido sulfúrico, ni con nítrico, ni con ningún ácido. Pero con agua regia sí. ¿Ya? Entonces usted le agrega una gotita de ácido y se pone de color verde, es porque no es 100% oro. Tiene otros elementos. Ok. Entonces, vamos a ver que cuando yo tengo una reacción química, la reacción química se ve afectada por el rendimiento, o sea, eso va a afectar los productos de la reacción. Si el rendimiento es 90%, no voy a si por cada gramo de producto teórico que tenga que obtener, solamente voy a obtener 0,9 gramos. Y la pureza va a afectar a los reactantes de la reacción. O sea, cuando ustedes hagan los cálculos de los reactantes de la reacción, necesariamente tienen que ver la pureza. Si es 100%, perfecto.
pero podría ocurrir que no fuera 100%, como lo que mostré yo del cobre. Si yo tengo 60 gramos de cobre y el cobre tiene 80% pureza, 6 por 8, 48, solamente 48 gramos son cobre. El resto es otra cosa que no me interesa. ¿Ya? Y eso tiene que ser considerado cuando uno hace un cálculo estequiométrico de una reacción. ¿Ya? La pureza y el rendimiento. Aquí tranquilo porque solamente nosotros queremos gozar este concepto y, por supuesto, durante las actividades de seminario, ustedes van a hacer cálculos de reacciones. Y yo también voy a resolver algún problema donde aparezcan estos conceptos y lo voy a poner resuelto para ustedes como lo hice en la clase de ayer. Así que tranquilo. Solamente por ahora aprender el concepto, qué es pureza y qué es rendimiento. El rendimiento va a afectar la cantidad de producto final que se obtiene. La pureza también la va a afectar, pero la pureza afecta a los reactantes y el rendimiento a los productos de la reacción. Por ejemplo, aquí tenemos un problema. ¿Ya? Dice que es muy parecido al que hicimos antes. A ver, preguntas. Hay preguntas aquí. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? 18, 24 quilates y el máximo. ¿Ya? 24 es lo más... Pero habitualmente el que se encuentra en el comercio es 18 quilates, me parece. No sé, yo no soy muy experto en comprar joyas, así que prefiero el oro blanco, porque el oro blanco se confunde con plata, entonces en la calle es muy difícil que te asalten para robártelo. En cambio, el oro de color, casi la gente no lo usa por temor a que lo asalten y lo roben. Así que es mejor comprar oro blanco, que es platino. Platino se confunde como si fuera plata. Entonces, si tú llevas un anillo de platino, la gente, los delincuentes lo confunden con plata. Y como dice Alison, pero más caro, yo diría que el platino no es mucho más caro que el oro. Obviamente que el oro 24 quilates tiene que ser más caro que el 18. Y uno lo reconoce porque a medida que se va haciendo más amarillo, es menos puro el oro. ¿Ya? Ok, entonces, si yo tengo 30, aquí dice yo tengo 30 gramos de glicerol, fueron tratados con un exceso de ácido nítrico, obteniéndose 62 gramos de nitrito de glicerina. Miren lo que ocurre aquí. En este problema, el reactivo limitante es el glicerol, porque miren lo que me dicen que fueron tratados con un exceso de ácido nítrico. O sea, que dicen que yo dispongo del ácido nítrico de la cantidad necesaria para que, ¿cómo se llama? El glicerol reaccione completamente. Entonces me dicen, obviamente que aquí me preguntan, calcula el rendimiento en la reacción. ¿Ya? Primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es balancear la reacción. ¿Sí? ¿Ya? Aquí lo más usual para esta reacción, que es una reacción, cuando aparecen compuestos orgánicos, yo habitualmente a los estudiantes les aconsejo utilizar el método de algebraico. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la reacción química dice que un mol de glicerol, que está dada la fórmula I, reacciona con 3 moles de ácido nítrico para formar un mol de nitrato glicerol y 3 moles de agua. ¿Ya? Y me dicen que reaccionan 30 gramos. Los 30 gramos van a reaccionar completamente porque me están diciendo que el ácido nítrico está en exceso, por lo tanto el glicerol es reactivo limitante. Tomo los 30 gramos, lo divido por el peso molecular del glicerol, que el 92 surge de sumar 3 átomos de carbono, que son 3 por 12, más 8, más 3 por 16, da 92 gramos mol. Entonces yo dispongo de 0,326 moles de glicerol. Por lo tanto, yo sé que un mol de glicerol me va a generar, de acuerdo a la estequiometría de la reacción, ¿cierto? Un mol de glicerol genera un mol de nitrato de glicerol, de glicerina. Por lo tanto, un mol va a generar un mol. Como los 0,326 van a generar X moles. ¿Ya? Obviamente que vamos a obtener
porque aquí yo multiplico en la regla de 3 simple, 0,3 lo multiplico por 1, ¿cierto? Y x por 1, despejo de x me da 0,326. Por cada mol de glicerol se obtienen nitrato de glicerol en un 100%, porque aquí estamos asumiendo que esta es la cantidad teórica. ¿Sí? ¿Pregunte? ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? Ya. Entonces, un mol va a generar un mol. Como 0,326 van a generar X, obtengo 0,32 moles de nitrato de glicerol. Entonces, voy aquí y tomo los 0,32 moles, me dicen que yo tengo que obtener 74 gramos. ¿Ya? O sea, en esta reacción teórica, ¿sí? Cuando tomo 30 gramos de glicerol y lo hago reaccionar con exceso de ácido nítrico, debo obtener, de acuerdo a la reacción química, debo obtener teóricamente 74 gramos de nitrato de glicerol. ¿Ya? Pero, ¿cuánto obtuve experimentalmente? Si uno va al problema, experimentalmente obtuvimos solo 62 gramos. ¿Ya? O sea, ¿cómo determino eso yo? Yo hago la reacción química, necesariamente la masa teórica la obtengo de la reacción química. No olvidar eso, que las masas que obtiene uno de la reacción química son masas teóricas. Y por lo tanto, la masa experimental la voy a determinar en el laboratorio. O sea, yo hago la reacción, espero que se forme la sal, o el producto que en este caso tiene que ser una sal sólida, la tomo y la peso en una balanza en el laboratorio. Cuando conozcan los laboratorios van a ver que nosotros tenemos una sala enorme ahí con aproximadamente unas 30 balanzas. ¿Ya? Entonces uno entra ahí a esa sala y pesa su producto. Entonces este estudiante de química que hizo esta reacción obtuvo experimentalmente 62 gramos y no 74 como lo dice la reacción. ¿Ya? La reacción dice que tengo que obtener 74 teóricos y se obtuvo experimentalmente solo 62. Por lo tanto, puedo calcular el rendimiento. El rendimiento va a ser la masa real, que son los 62 gramos. ¿Ya? Pregunta, profe, cada palabra me rompe el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Entonces, vamos a, el rendimiento real va a ser 62 dividido por 74. Ah, por las clases prácticas. Bueno, 62 dividido por 74 multiplicado por 100, el rendimiento es 83,6. ¿Ya? Pero tranquilo, ¿eh? Respecto a las actividades prácticas, ya las vamos a retomar. ¿Ya? Y nos vamos a acordar como todo esto de una experiencia que nos tocó vivir. ¿Eh? Así que tranquilo, ya vamos a retomar las actividades prácticas. Van a conocer los laboratorios, van a conocer el campus en su totalidad. ¿Ya? Y como les dije, nosotros en los prácticos estamos los mismos profesores que hacemos la teoría, estamos en las actividades prácticas. Entonces, hemos hecho una serie de prácticos que son bien interesantes para los estudiantes. ¿Ya? Por lo tanto, usted tiene que ir en los trabajos prácticos ir a aprovechar al máximo el tiempo y aprovechar la experiencia de estar ahí en el laboratorio. Ok, entonces, fíjense ustedes que aquí pues, logramos obtener el rendimiento de la reacción. Sí, hoy día, mira, justamente lo que alguien me dice en mi nivel, lo que vamos a hacer hoy es que hoy día vamos a hacer una clase más corta porque nosotros vamos adelantados con el resto de los colegas, por lo tanto, lo que les quería decir es que hoy vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya? Vamos a quedar hasta aquí, hasta el cálculo del rendimiento. Y lo que sí les quiero mostrar es que hay dos problemas ahí, ¿ah? Que no están resueltos, ¿ya? Pero me gustaría que usted intentara por su cuenta hacerlo. Por supuesto que yo lo voy a hacer después para ustedes, ¿ya? ¿De acuerdo? Los voy a preparar y los voy a resolver para ustedes. Pero hoy vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos un poco adelantados con el otro curso, ¿ya? Y la próxima clase vamos a hacer una pequeña introducción de gases, ¿ya? Porque muchas de las reacciones químicas se forman gases. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber, al final, ocupar la ecuación de los gases ideales, que yo lo expliqué ayer brevemente en el problema que hicimos, ¿ah?
pero tengo que describirlo en forma más teórica, lo de la ley de los gases ideales. ¿Ok? Entonces por hoy vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a quedar hasta aquí y nos vamos a reencontrar el próximo lunes. ¿Ah? Y no, como les dije, no voy a avanzar más con la materia porque si no voy a quedar muy adelantado con el resto de los colegas. Y entonces, como tarea les queda, jóvenes, mirar esos dos problemas e intentar hacerlo. Por lo menos, balancear la ecuación. ¿Ya? Por lo menos traten de balancear cada una de las ecuaciones de los dos problemas que aparecen en la presentación que no están resueltos. Y, por supuesto, yo después los voy a resolver con ustedes. ¿Ya? Así que intenten hacerlo y nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? Así que tengan muy buenas tardes, jóvenes, cuídense mucho. ¿Ya? Que la situación aún sigue en alerta y cuiden a su familia, los abuelitos de la familia, ¿ya? No salgan de la casa, bueno, ahora está difícil, y que tengan buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.